Bueno, hoy comenzamos, digamos, esta unidad de los paradigmas clásicos, los use paradigmas, que, como les decía hace una semana, pues la primera unidad está dedicada a la discusión clásica o a la discusión convencional de los paradigmas jurídicos. Son realmente los paradigmas de partida, ¿no? Donde vamos a encontrar los cuatro que les comentaba, el naturalismo en sus diferentes versiones, ahorita entraremos a detallar eso, el marxismo y el realismo, porque pues de alguna manera el naturalismo, ya lo veremos, llega hasta la primera, la primera década del siglo XIX, y el marxismo surge ya con Marx a mediados del siglo XIX y tiene una teoría jurídica planteada, aunque no inicialmente de manera explícita, está ahí sugerida. Además veremos que buena parte del planteamiento del joven Marx se origina en su rechazo al derecho. Marx comienza estudiando derecho y en el proceso abandona el derecho. De ahí, digamos, su percepción, su asunción, su conocimiento, su abordaje del derecho es en buena parte el motivo por el cual lo abandona. El realismo, que será y empezará a surgir a finales del siglo XIX en la versión estadounidense, el realismo norteamericano, y después ya finalmente el positivismo, que empieza también a consolidarse pues en las primeras décadas del siglo XX. Estos son los cuatro paradigmas clásicos y es la discusión clásica de jus naturalista y jus teórica que hay que tener claro y que hay que considerar. Hoy vamos a detenernos en el primer paradigma, que es el paradigma jus naturalista, que como vamos a ver, estos son los textos que ustedes tienen, pues digamos, como referencia. Como vamos a ver, eh, es de donde ha surgido una afirmación que quiero matizar y que quiero que ustedes también, digamos, problematicen. Y es, eh, siempre se ha dicho que el naturalismo es la definición del derecho desde lo moral. Pero vamos a ver realmente qué connotaciones tiene ese término moral, porque también ha sido adoptado y ha sido asumido desde el derecho de una manera muy superficial, muy olímpica, ¿sí? Y en parte, pues esas son digamos, las confusiones que los abogados cargan cuando se habla de la moral. Traigo a colación esta investigación, que es una de las primeras investigaciones que se hicieron sobre los paradigmas constitucionales en la década de los 90. Lo hace el CIJUS, el Centro de Investigaciones Sociojurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. En ese momento dirigido por la profesora Cristina Mota, y es ella, digamos, la que lidera esta investigación, que, digamos, tuvo toda una serie de profesores de la Universidad de los Andes en ese momento, e investigadores involucrados, que en ese momento en los Andes se podía ser investigador por un lado y profesor por otro. Pues eran investigadores, muchos de ellos, exclusivamente, digamos, dedicados a la investigación sociojurídica. Y lo interesante, como ustedes ven ahí, es que detrás de los paradigmas de adjudicación constitucional se detectaron cuatro paradigmas jus filosóficos y jus teóricos. Como ustedes se dan cuenta, tres paradigmas son jus naturalistas. Jus naturalismo platónico,
Justnaturalismo aristotélico, Justnaturalismo moderno en tránsito al Positivismo, pues ahí había, digamos, como los diferentes matices, dado que el Justnaturalismo moderno es el fundamento del Positivismo, y finalmente el pluralismo jurídico. La razón por la cual ustedes ven los magistrados y sus universidades, sino la universidad donde se graduaron, sí la universidad que los acogió y donde desarrollaron pues su reflexión central y sustantiva, eh, es porque la categoría de paradigma, tal como la plantea Thomas Kuhn, recuerden que la categoría de paradigma después la recoge Jürgen Habermas en su teoría del derecho, ¿sí? Pero la categoría proviene de una discusión epistemológica en los 60 a nivel de las ciencias empírico-analíticas fundamentalmente, eh, donde Thomas Kuhn va a mostrar que la ciencia se desarrolla no por una lógica pura, una lógica eh, sin relación con la sociedad o con la política o con la moral, como se había considerado hasta el Círculo de Viena, sino que la ciencia se desarrollaba por paradigmas, paradigmas que se falseaban mutuamente. Es decir, que una teoría científica se consolida en la medida en que falsea otras apuestas conceptuales, otras apuestas teóricas. Y por eso la categoría de paradigma, decía Kuhn, está íntimamente relacionada con las comunidades científicas. En este caso, en el caso de derecho, obviamente con las facultades de derecho. Eso quiere decir que lo que ustedes aprenden en la universidad, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, en principio no es lo mismo que van a aprender en la Universidad de La Sabana, que es una universidad confesional, ¿sí?, del Opus Dei, o en la Universidad Sergio Arboleda, que es una universidad del Partido Conservador y que tiene un sesgo conservador. De ahí es egresado el presidente, el actual fiscal, el consejero para la paz, supuestamente. Todos son compañeros de curso de la Sergio, ¿sí? No es lo mismo que lo que ustedes van a aprender en la Facultad de Derecho de una universidad javeriana, que es jesuita, que de una universidad de los Andes, que es una universidad básicamente no confesional, de corte liberal, progresista, o de una universidad como el Externado, que es también una universidad históricamente que fue el crisol del utilitarismo, de la concepción, digamos, también liberal, el liberalismo radical de 1863, ¿m? O lo que ustedes van a ver en la Universidad del Rosario, que es una universidad también supremamente formalista, conservadora, ¿sí?, institucionalista, siempre, siempre enredada en los corredores del poder. Cada universidad tiene, digamos, un perfil. Por eso la importancia de esa investigación de Cristina Mota, de mostrar los líderes de los bloques de votación, pero también las universidades de los cuales provenían esos líderes, esos magistrados, ¿sí? Abel Naranjo, que había hecho su carrera en la Universidad del Rosario, aunque creo que él es del externado, pero era un magistrado conservador. José Gregorio Hernández, de la Universidad Javeriana, creo que actual
decano de la Universidad del Sinú, cosas así. Unos profesores de las universidades también de públicas caribeñas, profesor Morón de la Universidad de Cartagena, el profesor Alejandro Martínez, también de la Universidad del Rosario, y lo que se conocía como pluralismo jurídico, donde estaba Ciro Angarita, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, Carlos Gaviria, de la Universidad de Antioquia, y Eduardo Cifuentes, quien es el actual presidente de la JEP, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Entonces, los paradigmas jurídicos siempre van amarrados a las comunidades científicas, es decir, a las facultades de derecho. Facultades de derecho dan un sesgo. Por supuesto, hay un elemento común, ¿sí? Que de pronto lo veremos en algún momento, se los anticipo. El estudio de Diego López, un libro que yo les recomiendo a ustedes, La teoría impura del derecho, teoría impura del derecho. Como les recomiendo también el de la Universidad de la Santo Tomás, porque esto es un registro naturalista de los programas de finales del siglo XIX y comienzos del XX, muy ilustrativo, incluyendo los programas de la Universidad Nacional, que era Historia de la Filosofía del Derecho en Colombia, siglo XX. Y finalmente, pues el libro mío, que ustedes encontrarán por ahí, Elementos para una historia de la filosofía del derecho en Colombia. Ojalá puedan, digamos, consultar esos textos porque eso les permite una visión histórica del derecho en nuestro contexto. Y eso es importante para que ustedes aterricen y vean pues cómo ha sido el desarrollo de los paradigmas jus filosóficos y jus teóricos en nuestro contexto. Y quiero rescatar, por eso traje a colación esta diapositiva, que como ustedes ven, de los 4 paradigmas, 3 paradigmas son jus naturalistas. ¿Sí? Para que ustedes comprendan que la gran herencia de la Constitución del 91, pues por supuesto había sido lo que se había incubado en la Constitución del 86, que por excelencia había sido una Constitución jus naturalista. Por supuesto, un jus naturalismo y un positivismo que van lentamente a confluir en un rasgo propio del campo jurídico colombiano, que es el formalismo. Si por algo podemos caracterizar el derecho en Colombia, es porque es un derecho que ha sido históricamente, tanto en su vertiente justnaturalista como en su vertiente positivista, ambas han confluido en un formalismo jurídico, en la prioridad de la forma, ¿sí? Sobre la materialidad misma de la justicia formal, la justicia procedimental, por encima de la justicia material. Entonces, con este abrebocas, entremos ya a los diferentes paradigmas justnaturalistas, porque como ustedes ven, son 3, por lo menos, paradigmas justnaturalistas, si no, incluso podría decir que son 4. Hay un paradigma antiguo, pero tiene una vertiente platónica y otra aristotélica. Hay un paradigma medieval, jalonado básicamente por Tomás de Aquino, aunque pues veremos, aunque no está planteado y no está presentado, que hay un reverso
digamos, de la propuesta de Tomás de Aquino, y habrá en la modernidad temprana un justnaturalismo temprano moderno, ¿sí? O sea, ya ahí nosotros encontramos, digamos, tres autores, tres líneas, si bien, pues, digamos, Tomás de Aquino va a recoger a Aristóteles, pero por supuesto lo va a recoger desde una perspectiva cristiana, y ya con eso, pues, le estaba dando un sesgo muy, muy particular a su paradigma, ¿sí? Y en la modernidad temprana, pues, vamos a ver diferentes también posturas, ¿sí? Ya lo veremos, pues, más adelante en la clase. Entonces, la primera expresión es Platón, ¿sí? El justnaturalismo platónico. Que como ustedes ven, aquí es el primero que aparecía, ¿sí? Abel Naranjo de la Universidad del Rosario. El, la matriz del paradigma justnaturalista platónico no está en la República, ¿sí? Porque siempre habrá el sabio que se la sabe todas que dice, no, pero es que es la República. No, no es la República la matriz donde ustedes van a encontrar la concepción de derecho natural de Platón, es en la alegoría de la caverna. Uno supondría que ustedes tendrían que haber visto eso en el colegio. Yo pues ya no sé qué es lo que se ve en los colegios. La información que nos ha llegado es que ya no ven filosofía en los colegios, que ya no ven historia en los colegios. Eso es como las discusiones que uno oye. No me consta. Yo en mi colegio tuve que ver filosofía y yo tuve que ver historia, ¿sí? Pero los tiempos cambian. De cualquier manera, eh, así no lo hayan visto, de nuevo la matriz de donde surge la concepción platónica del derecho natural es de la alegoría de la caverna, la famosa alegoría de la caverna. Y en esa alegoría, pues, aparecen unas personas ahí encadenadas mirando al fondo de una pared. Entonces Platón dice, si se pudieran quitar las cadenas, se darían cuenta de que lo que están viendo son sombras, que eso que ellos creían que era la realidad, no es la realidad, que son sombras. Y si pudieran salir, se darían cuenta de pues, que esas son unas figuras que están siendo proyectadas en el fondo de la caverna por un fuego, y si siguieran su camino, saldrían entonces al mundo de las ideas. Y ese mundo de las ideas es para Platón el mundo real. Eso es lo que se ha conocido como el dualismo platónico. Y en ese mundo de las ideas están las ideas paradigmáticas, así las va a denominar Platón. No tiene nada que ver con los paradigmas que acabamos de ver, es un concepto ya de la modernidad tardía que tiene unas connotaciones completamente diferentes. Aquí hay ideas paradigmáticas que explican los objetos individuales. Entonces aquí está la idea de árbol, está la idea de animal, está la idea de montaña, está la idea de ser humano, ¿sí? Y son esas ideas paradigmáticas las que de alguna manera son el origen y guardan el significado y el sentido de los objetos sensibles que se ven en la Tierra. Pero lo que quiero rescatar de acá es particularmente qué representa el Sol, porque en ese mundo de las ideas para Platón, el Sol es obviamente la idea central, ¿sí? La idea central.
Algunos pensarán, no, el sol es Dios. No, esa no es una idea de Platón, ni esa es una idea de los griegos inicialmente. Estamos hablando del siglo V antes de nuestra era, o como gusta llamar a los católicos, antes de Cristo, ¿sí? Siglo V antes de Cristo, lo que se conoce como el siglo de oro, el siglo de Pericles, en la Atenas, en la polis ateniense. Entonces, eh, aquí el sol no es Dios. Entre otras, en esta concepción griega, Dios es parte del universo, pero Dios no es el creador del universo, ¿sí? El cosmos tiene, digamos, una existencia per se. El universo no lo creó Dios. Dios hace parte del cosmos. Es un demiurgo que tiene sin duda, digamos, un papel importante, pero no todo es Dios y no todo está originado en Dios. Pero después, más tarde, va a venir un personaje que llama Plotino, que es el que va a coger a Platón y podríamos decir ya va a ser el puente con el cristianismo. Y entonces ahí sí con Plotino y de ahí saldrá más tarde la patrística, San Agustín, Santo Tomás, van a tomar esa noción ya de Plotino y van a identificar la idea central con Dios. Pero eso no es de Platón. Eso todavía no es de, no. Platón todavía no está pensando en Dios como el único y como el creador del universo. El Dios es uno más de ese mundo de las ideas. El sol es, para Platón, la principal idea paradigmática, la idea que filtra todas las demás. Y esa idea es la idea de bien, la idea de bien. Oigan bien, bien. No es Dios, es el bien. Pero lo único que dice Platón sobre el bien es que el bien es aquello a lo que todas las cosas aspiran. Pero Platón no define el bien, no le da una definición sustantiva, clara, determinada, precisa. Y esto es porque aunque, digamos, Platón va a vivir este siglo V antes de Cristo o de nuestra era, Platón de alguna manera recoge lo que, digamos, es la idea de bien de la Grecia arcaica. La Grecia arcaica, piénsenla ustedes en, en, en la Ilíada y en la Odisea. Seguramente no los han leído, pero de pronto habrán oído nombrarlo o habrán visto alguna película sobre la Ilíada y vieron la Troya, ¿sí? Bueno, la Ilíada relata la, la guerra de Troya y la Odisea relata cómo Ulises, ¿no?, intenta volver a su ciudad en un proceso que se demora un año, 10 años, por eso se llamó la Odisea, ¿sí? La Odisea. Entonces, Platón retoma esta noción de derecho natural de la Grecia arcaica, y esa noción de la Grecia arcaica es una noción de bien que vamos a calificar como atemática, no la tematizamos, problemática, no la problematizamos. Es la noción de bien del pueblito. ¿Sí? Porque al fin y al cabo Grecia era un pueblito, era un pueblito, era un pueblito. ¿Sí? No es que Grecia fuera wow. ¿Sí? No es, Grecia no va a ser Roma, la Roma imperial que conquista todo el Mediterráneo, que llega hasta Inglaterra, hasta el norte de Europa, ¿sí? Que llega prácticamente hasta que
coloniza todo el norte de África, que, que llega hasta el Oriente Profundo, ¿sí? No, Grecia es un pueblito, ¿sí? Pueblito. Entonces la noción de bien de Platón es la noción del pueblito, como lo dice un amigo siempre de la UIS, un profesor de la UIS de Derecho, dice, bienvenido a la parroquia, es la noción de bien de la parroquia, del pueblito, ¿sí? Que por ser del pueblito y por ser de la parroquia, pues nadie la pone en cuestión, pues todo el mundo más o menos sabe lo que es el bien. Y es tan obvio para todos que nadie busca definir, porque además son poquitos, es un pueblito. Pero Atenas se desarrolla, Atenas se vuelve ya una polis, de ser un pueblito, la polis. Y ahí tienen ustedes enfrente un cuadro famoso, muy interesante, porque aparecen todos los grandes filósofos de la antigüedad. Si ustedes lo googlean, van a encontrar ahí que cada uno de los personajes que está ahí es un filósofo o una filósofa, que también en la antigüedad había filósofas, ¿sí? Y en el centro aparecen pues las dos grandes tendencias de lo que será el pensamiento occidental, Platón el barbudo señalando hacia arriba, ideas paradigmáticas, y el que está al lado es Aristóteles, que como ustedes ven señala con su mano hacia el piso. Esas son las dos grandes tendencias que van a encontrar toda la vida en el pensamiento de Occidente. Las ideas, el mundo de las ideas, el racionalismo y el empirismo, ¿sí? Entonces Aristóteles, en su ética a Nicómaco, Nicómaco se supone que es el hijo de Aristóteles, entonces es la ética a mi hijo, ¿sí? Y aquí es importante ya empezar a establecer una diferencia entre ética y eticidad y moral. Aquí no estamos hablando todavía de moral, estamos hablando de eticidad, de etos, de manera de ser, de manera de comportarse. ¿Sí? Ya Aristóteles no le satisface la vaguedad, ¿sí? La vaciedad del concepto platónico. Ya no le satisface decir todas las cosas persiguen el bien, ¿sí? No, porque ya estamos en una polis, ya hay 50.000 habitantes, en fin, ya pues hay que definir con claridad qué es el bien, porque si no, cada cual llega con su idea de bien, y pues el delincuente también tiene una idea de bien, el caníbal tiene una idea de bien, ¿sí? Y entonces, pues hay que precisar qué es el bien. Entonces, en la primera parte de su ética, Nicómaco, es decir, ética para mi hijo, ustedes después van a encontrar la famosa ética para Amador, de este filósofo español cuyo nombre no recuerdo, eh, pero lo pueden googlear. Las cosas importantes de este tipo de clases es que pueden googlear una cantidad de cosas. Entonces yo se las voy diciendo. Ya Aristóteles necesita precisar qué es el bien. Y entonces, en su primera parte de su ética Nicómaco, define el bien. Y esto es clave para comprenderlo a los justnaturalistas, porque todo justnaturalista siempre va a aludir a esta categoría. El bien es el bien común.
Ustedes siempre van a escuchar a los naturalistas, sobre todo los naturalistas aristotélico-tomistas, ¿sí? Que van a decir el bien es el bien común, ¿sí? El bien común es lo que define el derecho. Y Aristóteles plantea como el bien común, el objetivo del bien común, a dónde tenemos que llegar para lograr el bien común. Eso es una tarea de la politeia, de la política, ¿sí? Pero el contenido del bien común lo va a definir la ética, no la moral, la ética, ¿sí? Lo define, digamos, la disciplina que se encarga del etos, la disciplina que se encarga de la eticidad. Es decir, la disciplina que se encarga de ver cómo somos nosotros, ¿sí? ¿Cuál es el bien común entre nosotros? Y ya ahí tiene un marcado acento contextual. No cómo es el bien común con los demás, sino con nosotros, los que vivimos en comunidad, aquí nosotros, ¿sí? Es un pueblito más grande que el de Platón, pero sigue siendo el pueblito más grande. Y entonces aquí Aristóteles define el contenido del bien común desde las virtudes. No me interesan las discusiones de los filósofos, que a veces son bizantinas, tan bizantinas como pueden ser las de los abogados. ¿Y qué quiso decir Aristóteles con las virtudes? Pero las virtudes son esto, grábenselo, ¿sí? Virtudes son modelos ejemplarizantes de vida buena, modelos ejemplarizantes de vida buena. La vida buena es una categoría de la filosofía moral. Vida buena es lo que una comunidad considera que es un buen modelo, ¿sí? Que es una buena forma de vida, que es una manera de vivir ejemplar, ¿sí? Como cuando ustedes seguramente en algún momento, sus padres, les han podido decir, mire, mijito, mijita, sea como su tío, sea recto como su abuelo, sea sencilla como su abuela, ¿sí? Es decir, les tratan de incentivar modelos ejemplarizantes de vida buena, ¿sí? No sea vago, estudie como su primo, ¿sí? Etcétera. Esas cosas que uno se la pasa oyendo toda la vida, que a todos nos han dicho en algún momento de nuestras vidas, ¿sí? Y nos han regañado y nos han dicho, tiene que ser mejor. Modelos ejemplarizantes de vida buena. Esas son las virtudes. Y por lo tanto, las virtudes están identificadas absolutamente con la persona. Yo no puedo llegar y decir, todos ustedes en este curso son virtuosos y van a sacar 5. No, ¿sí? Eso no tiene nada que ver con el derecho natural, ¿sí? Porque yo no sé quiénes son ustedes. Ustedes me van a tener que probar con sus evaluaciones que son virtuosos, ¿sí? Que son ejemplares, que realmente ustedes merecen una buena nota o merecen una mala nota, en fin. Entonces, las virtudes están encarnadas en las personas, no son decretadas. Y la principal virtud es
la justicia. La justicia para el jus naturalista, para el derecho natural, no es un procedimiento. La virtud es, la justicia es una virtud, una virtud. Y esa virtud, la justicia, Aristóteles la divide en dos dimensiones, lo que él llama la justicia distributiva, que es la justicia de cómo se distribuyen los méritos. Hay unos que son más meritorios y hay otros que son menos meritorios, porque precisamente las virtudes se encarnan por la persona, ¿sí? Y la comunidad los observa. La comunidad se da cuenta quién es mejor, quién es peor. Uno se da cuenta, ¿sí? Ustedes pensarán que, bueno, claro que así virtualmente es muy difícil, pero cuando ya uno tenga la posibilidad de volverlos a ver, pues uno se da cuenta quiénes son, quiénes no son, ¿sí? Modelos ejemplarizantes de vida buena. Pero la justicia, la justicia, como la divide Aristóteles, tiene dos connotaciones: justicia conmutativa de los contratos y justicia distributiva de distribución de los méritos, ¿sí? Y aquí lo interesante es que la justicia conmutativa, es decir, la justicia que de alguna manera intenta como regular las relaciones cotidianas, comerciales, económicas, contractuales, si ustedes quieren, está supeditada a la justicia distributiva de los méritos. Es decir, que si fulanito tiene más méritos que sutanito y hacen un contrato, obviamente fulanito no puede ganar lo mismo que sutanito, porque si fulanito tiene más méritos, ¿sí? Pues tiene que ganar más que sutanito que tiene menos méritos. De pronto habrán oído ustedes un dicho que en algún momento fue muy popular en nuestros contextos: a los mayores en edad, dignidad y gobierno. Significaba considerar que per se el que era mayor tenía más méritos que el que era menor y que por lo tanto merecía más. Entonces, la justicia conmutativa queda sujeta a la justicia distributiva de los méritos. El que tiene más méritos gana más. Pues un poco de ahí ha derivado toda esta meritocracia que todavía hoy intentamos aplicar en muchos contextos. Pero detrás de esto también hay algo que se esconde, y es que detrás de esa, digamos, distribución de méritos hay también una jerarquía social y una jerarquía política, ¿sí? Que mimetiza muchas veces desigualdades sociales, desigualdades económicas, desigualdades políticas. Pero el punto aquí que yo quiero que ustedes guarden en el disco duro es: la justicia para el jus naturalista es una virtud más que un procedimiento. Y finalmente, la cuarta parte de Aristóteles, de la ética nicómaco, es la teoría de la amistad, porque todo lo anterior tiene sentido simplemente para hacer amigos, es decir, para vivir en comunidad. Lo que le está diciendo Aristóteles a su hijo es: mire, mi hijo, siga los preceptos del bien común. Ese bien común son los modelos ejemplarizantes de vida buena. Trate de ser justo, trate de encarnar usted esos modelos ejemplarizantes para que usted pueda vivir aquí en comunidad. Porque si usted hace todo lo contrario, ¿qué es lo que va a pasar?
pues la gente lo va a despreciar, la gente lo va a estigmatizar, la gente lo va a señalar y le va a tocar vivir en otro lado, porque aquí no lo van a aceptar. Entonces, aquí hay un elemento que es clave comprender, lo veremos cuando lleguemos a Weber, a Max Weber, el sociólogo del derecho, que es el concepto de comunidad. Todo esto tiene sentido en una comunidad. Aquí todavía no estamos hablando de sociedad moderna, ni de clases sociales, ¿sí? No. Estamos hablando de una comunidad que, por supuesto, es una comunidad jerarquizada, ¿sí? Porque no son iguales. Si hay algo que es ajeno al derecho natural, es el concepto de igualdad. Primero porque además era una sociedad esclavista, los esclavos no eran iguales a los ciudadanos libres, pero las mujeres tampoco eran iguales a los hombres. Patriarcalismo proviene de ahí, ¿sí? De ahí porque, pues, incluso las filósofas, eh, tantos problemas, no recuerdo el nombre, de pronto la profesora de hincapié me lo recuerda, de la filósofa de Alejandría, hay una película muy interesante, ¿sí? Que florece unos siglos después, ¿sí? Tiene tantos problemas para ser filósofa, porque pues tampoco la mujer es reconocida como igual, ¿entienden? ¿Sí? Tampoco. Entonces la concepción de justicia del derecho natural es esa que reza ahí, darle a cada cual lo que se merece. Cuando ustedes le pregunten a un profesor de derecho, profesor, pregúntenle a cualquiera, ¿cuál es su concepción de justicia? Si ese profesor les dice esto, aunque él no lo sepa y aunque no lo reconozca, es un naturalista. Entonces, digamos, a este paradigma le es ajeno la igualdad y le es ajena la libertad, ¿sí? Eso no hace parte del derecho natural antiguo, ¿sí? Acuérdense las tragedias de Sófocles, Edipo Rey, donde el personaje entre más trata de huir de su destino, es decir, entre más trata de ser libre, más se enreda en su destino. Huye para no matar a sus padres porque el oráculo se lo ha dicho, pero él no sabe que él es adoptado, ¿sí? Y que sus padres lo habían abandonado precisamente porque habían conocido el oráculo de Delfos que decía que los iba a matar. Entonces ellos lo mandan a matar, pero el muchachito no es asesinado. Lo recogen otros reyes, lo crían como propio. Un día él, Edipo, va y pregunta al oráculo, ¿cuál es mi destino? Y el oráculo le dice, usted va a matar a su padre y va a desposar a su madre. Entonces él aterrado sale corriendo para no matar a los que él cree son sus padres, ¿sí? Para huir de su destino. Y en el camino se encuentra con un personaje y lo mata. Resultó que ese era su padre. Llega al reino del asesinado y desposa a la consorte del que asesinó, y esa era su madre. De ahí sale el famoso complejo de Edipo de Freud, de que inconscientemente tratamos de poseer a nuestras madres y asesinar a nuestros padres, o viceversa con las mujeres, ¿sí? De matar a las madres y poseer al padre. Ese es el complejo de Edipo. Entonces no hay libertad y no hay igualdad, ¿sí? El derecho natural es una jerarquía. Pero hay una cosa que yo quiero que ustedes eh, mantengan siempre del derecho natural, porque le vamos a encontrar de aquí en adelante. Siempre. El derecho natural es el que plantea la figura de la equidad. ¿La equidad qué es? La equidad es el instrumento para corregir los errores del derecho positivo. Entonces,
cuando un gobernante, ¿sí? Cuando un burócrata, si ustedes quieren, cuando un funcionario, etcétera, como ustedes quieran plantearlo, comete una equivocación, su disposición va contra el bien común, la comunidad acude a la equidad, que es el instrumento. La equidad se nutre del derecho natural. ¿El derecho natural qué es? Se lo repito para que se les quede en la cabeza. El derecho natural no son principios inamovibles. El derecho natural en este momento son modelos ejemplarizantes de vida buena, virtudes, acude a eso, a esos, a ese piso social, a esas costumbres, a ese etos, a esa eticidad, y desde ahí corrige el error del derecho positivo. Entonces, el derecho natural tiene la enorme importancia, el enorme mérito, llamémoslo, de tener un instrumento de corrección del derecho positivo, de la ley, del acto administrativo, ¿sí? De la política pública, cuando esos van contra el bien común. A través de la equidad yo voy al derecho natural, es decir, modelos ejemplarizantes de vida buena, y corrijo el exabrupto. Entonces, en el derecho natural siempre hay la posibilidad de desobediencia legítima a la ley. Siempre hay posibilidad de desobediencia legítima, justificada, de desobediencia a la ley. Esa es la gran herencia del derecho natural. Llega después el cristianismo y 4 siglos después de que haya llegado, de que llegó el cristianismo, el Imperio Romano adopta el cristianismo como religión oficial, y en ese momento el cristianismo, que hasta este momento se había básicamente sustentado en los preceptos de amor, ¿sí? Digamos, lo más original del cristianismo era el amor, porque todo lo demás se lo había copiado del judaísmo. Recuerden ustedes que las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento, ¿qué es? Pues eso es la Torá, eso es el libro sagrado de los judíos. Lo que es propiamente cristiano es el Nuevo Testamento. Esa es la gran discusión, si realmente el Nuevo Testamento es continuación del Antiguo Testamento. Pero hasta ese momento, digamos, siglo cuarto, lo más original del yeso, ¿no? Porque eso también lo habían recogido de la herencia egipcia, era el amor, el amor. Pero cuando se identifica el Imperio Romano con el cristianismo, ahí sí el cristianismo adquiere un rasgo de universalidad. La universalidad helénica, finalmente, ¿sí? La universidad mediterránea, porque no salían de ahí, una universalidad bastante relativa, y en los siglos venideros empieza, digamos, a elaborarse los conceptos de, ya también de alguna manera lo traía, somos iguales ante Dios, somos iguales ante Dios, y empieza, digamos, a cocinarse el concepto de libertad como libertad de pecar, como libre albedrío, porque si no hay libre albedrío, entonces no pecaríamos.
¿sí? Es una gran discusión teológica al interior del catolicismo, ¿sí? Si Dios creó todo, pues me creó a mí y entonces también me creó para pecar. Entonces ahí había una contradicción que serán los gnósticos los que plantearían, pero entonces Dios también es malo, ¿sí? Entonces ahí hubo una discusión tremenda con el gnosticismo en el siglo cuarto, quinto, ¿sí? Una de las discusiones teológicas más profundas, porque eso cimbroneó al cristianismo y entonces sí tienen razón, ¿no? Pero entonces Dios también es malo, porque si Dios creó el bien, pero también creó el mal, ¿cómo así? ¿Sí? Entonces Dios está malo. Entonces, ahí, bueno, una discusión, se llegó, digamos, a la idea de que el libre albedrío, Dios nos había dado también la libertad, el libre albedrío, y por eso al final el pecado queda es en manos de nosotros, no de Dios. Mucho ahí Dios se lavó las manos, ¿sí? Y los que pecamos somos nosotros, no Dios, que todo lo sabe. ¿Sí? Por tanto, debería saber que vamos a pecar, ¿sí? Y debería evitarlo. O sea, era como la, la discusión. El punto es que digo esto sin querer entrarme en la discusión teológica, ni mucho menos religiosa, para mostrar que es en ese proceso en donde el cristianismo va afinando su concepto de igualdad ante Dios y de libre albedrío, que no tiene todavía nada que ver con la igualdad y la libertad de la modernidad. ¿Sí? Para que ustedes no se dejen meter los dedos en la boca cuando les digan que es el derecho natural el que se inventó la libertad y la igualdad. No, señor, eso es mentira. ¿Sí? Eso es mentira, porque la elaboración ya de igualdad y libertad modernas tiene un contenido totalmente diferente a igualdad ante Dios y libre albedrío para pecar. En ese contexto, pues surge, digamos, Tomás de Aquino, pero también surge todo un dispositivo, llamémoslo así, adelantándonos a Foucault, en el cual, pues ya, digamos, el derecho divino es el que eh, consagra al, ¿sí? Al monarca y el monarca es el que se proyecta en la monarquía y en la estructura monárquica del Estado medieval, ¿sí? O del ordenamiento medieval, ¿sí? Y se, digamos, se da ya una conjunción estrecha entre el derecho natural cristiano, aquí todavía no tenemos la distinción católico, protestante, cristiano, derecho natural cristiano y el poder político medieval. ¿Sí? Entonces ya aquí hay un elemento distorsionador complejo que yo quiero que simplemente ustedes comprendan, ¿no? Porque estamos en lo que se conoce como la Baja Edad Media, siglo noveno a siglo XIV, en donde ya la Iglesia toma en sus manos, digamos, la administración política e incluso social de la sociedad de su momento. La Iglesia es el gran poder eh, terrenal. San Agustín había dicho, la Civitas Dei es diferente, la ciudad del hombre. ¿Sí? La ciudad de Dios es la comunidad de los cristianos y allá la comunidad del hombre. Tiene nada que ver. Pero en el siglo noveno, cuando se derrumba el imperio carolingio, la iglesia se ve obligada a asumir la administración de la sociedad y termina identificándose con los poderes terrenales, con los señores feudales, ¿sí? Con los soberanos, ¿sí? Con el manejo
económico y político de la sociedad. Y entonces ya ese derecho natural se convierte en un instrumento de legitimación, ¿sí?, de un poder supuestamente derivado de Dios al monarca, ¿sí? ¿Por qué voy a obedecer al monarca? Hombre, porque el monarca resulta que Dios le delegó el poder acá en la tierra. Era el cuento con el que los monarcas gobernaban, ¿sí? Que había que hacerles caso porque si no estábamos en pecado mortal. Cuestionar al monarca era entrar en pecado mortal, ¿me entiende? Ahí, pues, por supuesto, el derecho natural, digamos, sufre sin duda y un proceso de, de, de horadamiento, sobre todo en lo que tenía que ver con esa característica de desobediencia justificada, legítima, al soberano o a la ley. Pero Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino para los católicos, como que introduce ya un principio, digamos, de orden en la discusión, aunque fíjense que también le va a dar, digamos, ya una orientación diferente. El derecho de resistencia en Aristóteles era contra eh, la ley, pero era también contra eh, los mandatarios, era también contra los gobernantes, era también contra toda figura que en un momento, contra el juez, contra toda figura que en un momento confrontara el bien común. Vamos a ver aquí el cambio, digamos, en Tomás de Aquino. Tomás de Aquino dice, hay tres niveles de la ley, del derecho natural. Está la ley eterna, ¿sí?, el derecho divino, ¿sí?, que nosotros no sabemos cuál es porque eso es lo que Dios piensa, lo que Dios tiene en su cabecita, ¿sí? Nadie sabe, ni el Papa sabe qué piensa Dios. Nadie, nadie, ¿sí?, nadie. Nadie sabe qué piensa Dios. O sea, es la ley divina. Pero Dios le entregó al ser humano las tablas de la ley. Por ahí en una pintura, no sé de quién, aparece Moisés bajando con tres tablas de la ley del monte Sinaí. Esas son, eso es ya la ley natural, el derecho natural. Que hasta donde sabemos, y dice la Biblia, cuando Moisés va bajando del monte Sinaí y encuentra que están rumbeando, así como están rumbeando ahora, en medio de la pandemia, ya todos desorganizados, adorando unos fetiches, de la piedra rompe una, una tabla, o sea que nos quedamos con 10, con las otras dos que tenían 10 mandamientos. No conocimos la tercera, por lo menos. Esa se rompió. ¿Sí? Esos mandamientos no los conocimos. Nos quedaron los 10. Esa es la ley natural, es el derecho natural. Eso fue lo que Dios le entregó al ser humano. Pero el ser humano desarrolló un tercer nivel de ley, la ley humana positiva, la ley positiva, la ley, esa que ustedes están estudiando o van a estudiar. Y entonces Tomás de Aquino divide esa en dos. Óiganlo bien, católicos, los que sean católicos, e incluso los que sean cristianos, ¿sí?, incluyendo los protestantes y evangélicos. Tomás divide
la ley humana en dos. Una ley legal, lex legalis, que es la ley de acuerdo con el derecho natural, que hay obligación de obedecer. Pero hay una ley corrupta, contraria al derecho natural, que es prohibido obedecer. Entonces, la ley corrupta, la ley contraria al derecho natural, el cristiano tiene la obligación de desobedecer. Fíjense que cuál es el cambio de Tomás de Aquino, que ya el derecho natural no es contra el soberano. Yo ya no puedo desobedecer al soberano. ¿Sí? Vamos a ver el cambio después en el derecho natural temprano moderno. Yo no puedo desobedecer al soberano, pero yo sí tengo que desobedecer la ley corrupta que va contra el derecho natural. Entonces, en lo que conocemos como la tradición aristotélico-tomista, de cualquier manera, lo que nos lega el derecho natural en la tradición aristotélico-tomista, que de cualquier manera hay una variación entre Aristóteles y Tomás de Aquino, es que a la ley corrupta no podemos obedecerla, porque estamos en pecado mortal. Entonces, señores cristianos, católicos, cuando vayan a obedecer una ley, pregúntense si está de acuerdo con el derecho natural o no. ¿Sí? Porque veremos después el neo-naturalismo, esta discusión sigue vigente en el neo-naturalismo confesional, en dos autores que más tarde van a ser Alasdair MacIntyre y John Finnis, ¿sí? Los naturalistas ya eh, neo-naturalistas en la modernidad tardía. Entonces, así termina, digamos, el derecho natural antiguo medieval en estas tres versiones, ¿sí? Aunque podríamos decir que pues hay también un derecho natural, eh, hay una tendencia en la Edad Media que es el nominalismo, que es el precursor del pensamiento científico moderno, que ya va a ir de nuevo como Aristóteles a los indicios, va a ir a las pruebas, va a ir a la indagación, a la experimentación. Quienes hayan leído El nombre de la rosa, ¿sí? El libro de Humberto Eco, o hayan visto la película con Sean Connery, recordarán la figura del monje franciscano. Ese monje franciscano es nominalista. Ya ese es un derecho natural más proyectivo, un derecho natural más radical, un derecho natural que va a ver a Dios en el mundo. Eso es, digamos, herencia de Francisco de Asís, hermano Sol, hermana Luna, ¿sí? Que le da un giro, digamos, a esta concepción formalista también del cristianismo, centrada en el silogismo, ¿sí? Eh, y que empieza, digamos, a tratar de explorar y descubrir a Dios en la investigación de la naturaleza. Por eso los franciscanos durante muchos siglos serán también perseguidos como alquimistas o como hechiceros o como brujos y brujas, ¿sí? Las brujas en la Edad Media, ¿por qué son perseguidas? Porque las brujas condensaban la sabiduría popular, la sabiduría de las plantas, ¿sí? La sabiduría de los menjurjes, la sabiduría, digamos, ¿sí? De lo que realmente curaba, ¿sí? Los médicos en la Edad Media estudiaban era la Biblia y con la Biblia llegaban dizque a curar. Obviamente todos los pacientes se les morían, ¿sí? El máximo, digamos, instrumento quirúrgico era ponerle en la Biblia. Si uno le daba una apendicitis, le ponían la Biblia ahí para que se curara. Si se curaba era porque Dios quería y si no se curaba era porque Dios quería también. Y ya.
Las brujas representaban la sabiduría popular, el manejo de las plantas, de las plantas medicinales. Y por eso la iglesia las persigue tanto como va a perseguir también a los alquimistas y como persigue a los franciscanos inicialmente y a todo el que en un momento dado cuestionara la doctrina dominante de la iglesia cristiana, del papado en ese momento. Vayamos cerrando este derecho antiguo y medieval con esta verdad. El derecho natural no es universal. El derecho natural es por esencia contextual, propio de cada comunidad. Si ustedes van a la Meca y se ponen, si son católicos y se ponen a gritar, solo hay un Dios verdadero, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, el católico, y Jesús fue el Hijo de Dios. Si alguien les entiende, les van a decir, no, está equivocado, solo hay un Dios, no tres, no hay uno dividido en tres, solo hay un Dios verdadero y es Alá. Y Mahoma es su profeta, ¿sí? Y las escrituras sagradas son el Corán. Y usted está blasfemando y será lo último que oyen en vida, que después los van a lapidar, ¿sí? Por blasfemos. Pero también hay un derecho natural caníbal que representa el etos caníbal, ¿sí? Hay una ética anicómaco caníbal, donde el Aristóteles caníbal le dice a su hijo caníbal, hijito, hay que comerse al prójimo, ¿sí? Pero eso sí hay que dejar los huesos sin carnita, sin carnita. Entonces, concepto de derecho, validez jurídica, valores en la cúspide, por encima de la cúspide, ¿sí? Como ideal regulativo del derecho, valores ético-culturales, ético-culturales. Justicia como virtud y obediencia condicionada a la legalidad. Y entramos ahora al naturalismo moderno. Michael Walzer, en un libro que se llama La Revolución de los Santos, muestra sobre qué se basaba el mundo tradicional, el mundo católico. Pues, ya estamos aquí en la ruptura entre católicos y protestantes. Ya se ha producido, digamos, las protestas, las 74, 75 protestas de, de Lutero. Entonces, Michael Walzer, en esta que es su tesis de doctorado, muestra cómo, sobre qué se basaba el mundo tradicional. Primero, la noción de cadena del ser, desde Dios, pasando por el soberano, hasta el guardia del castillo, todo era una cadena del ser. Y obviamente la iglesia y los sacerdotes y los monjes, todo era una cadena jerarquizada, un todo orgánico, ¿sí? Justificado desde la figura de Dios, ¿sí? El Estado era el cuerpo político de esa cadena del ser, ¿sí? Por tanto, el Estado era la proyección de Dios, del Dios católico, ¿sí? Ya de ese Dios creador del universo. ¿Sí? Y la sociedad era una comunidad política donde el rey fungía como padre y al rey Dios le había dado
su poder, le había conferido su poder en la tierra, de alguna manera, al Papa y al Rey, ¿sí? Al Papa y al Rey. El Papa, digamos, el Rey tenía que estar sometido al Papa. Parte de las guerras que va a haber en la modernidad temprana es cuando los reyes dejan de someterse al Papa. Ahí vienen las guerras. Y entonces ahí aparecen los protestantes, particularmente en la Revolución Inglesa, y los protestantes van a enarbolar, digamos, unos principios muy radicales. Por ejemplo, la separación entre Estado e Iglesia. Imagínense en la concepción tradicional decir eso. La libertad formal de todos los hombres, la libertad jurídica de todos los seres humanos, de todos los hombres, porque las mujeres siguen estando sometidas todavía acá. ¿Sí? Entonces, la Revolución Inglesa, la de Oliver Cromwell, está jalonada por el calvinismo como una política radical. ¿Sí? El concepto de Estado de Derecho, de rule of law, lo va a plantear el calvinismo. Y el rule of law, ¿m? Por el cual el mismo soberano tiene que eh, regularse y someterse, pues va dirigido contra quién? Va dirigido contra la iglesia, ¿sí? Va dirigido contra el soberano plegado a la iglesia y a los intereses de la iglesia, y contra el soberano plegado a los intereses de los señores feudales. Entonces, el calvinista va a concebir el Estado como un instrumento de represión de la iglesia católica, ¿sí? Como un instrumento de represión ¿sí? De la monarquía arrodillada a la iglesia. Y va a convertir, digamos, la guerra contra la iglesia, contra el papado y contra la monarquía aliada con el papado como una guerra santa, una guerra de reforma, una guerra de transformación de la sociedad. Eso es lo que va a representar el calvinismo. Pues el protestantismo en la versión calvinista en Inglaterra. Y ahí se produce pues la decapitación de Carlos I, ¿sí? Las primeras, digamos, reacciones extremas de los protestantes contra los católicos, y se inicia, pues, digamos, todo este periodo de guerras, todo el periodo de lo que se conocieron como las guerras de la religión, ¿sí? La guerra entre protestantismo y catolicismo durante los siglos XVI a XVII, un siglo en el cual, como la famosa eh, matanza de París, donde los católicos cerraron París y con lista en mano fueron a cada casa protestante a asesinar a todos, desde el, el patriarca, su esposa, sus hijos, no dejaron, no dejaban uno vivo. ¿Sí? Y lo mismo hacían los protestantes, donde ellos, digamos, tenían el poder, en un momento dado llegaban con lista en mano y mataban a todos los católicos. Este periodo se supera con dos principios que llegan a consolidarse para lograr, digamos, en cierta manera, superar esas guerras de religión, los principios de tolerancia. Yo voy a tolerar que usted no sea católico o protestante, y de ahí va a surgir el principio de pluralismo como fundamentos de la modernidad política.
Pero ahí también se va a presentar algo muy importante, una tensión, no la vamos a profundizar acá, pero es clave incluso para la teoría constitucional entre el republicanismo y la teoría del contrato social, que es la teoría del liberalismo, ¿sí? Porque eh, el republicanismo va a reconocer la desobediencia al derecho, la desobediencia a la ley, mientras que ya lo veremos inmediatamente, el liberalismo no va a reconocer la desobediencia a la ley, ¿sí? Va a incentivar la obediencia absoluta a la ley, la obediencia absoluta al derecho. El republicanismo, por tanto, va a ser en el sentido más democrático que el liberalismo. Traigo a colación, primero que todo, a Spinoza. Es un autor que vale la pena volver sobre él, porque Spinoza en su tratado teológico político y en su ética, digamos, ya venía ambientando un, la posición que adoptará en el tratado político que no acaba, desgraciadamente, en 1677. Spinoza es muy interesante, es además casi simultáneo y paralelo a Hobbes, que vamos a ver inmediatamente. Pero Spinoza ya muestra que el problema político es más importante que el problema religioso, que que la inversión de la religión es básicamente su versión política, que es necesario desbordar la religión porque el problema básicamente es político. Y exalta el derecho natural, ¿sí? Frente, digamos, a todo el absolutismo que se venía imponiendo, e incluso al liberalismo que ya empieza, digamos, a, a bosquejarse con las características que veremos en un momento. El derecho natural para Spinoza es donde reside realmente la potencia humana. Y como derecho natural es antagónico y es violento. La democracia se origina en el derecho natural. ¿Por qué? Porque reconoce la posibilidad de desobediencia al soberano, de desobediencia a la ley, ¿sí? Y por eso Spinoza confronta la transferencia contractual al soberano, que vamos a ver en el liberalismo, ¿sí? Ya perfilado. Y rescata efectivamente el republicanismo como una dimensión de resistencia popular democrática. Entonces, traigo a colación Spinoza por, digamos, su reconocimiento todavía de la proyección disruptiva del derecho natural, ¿sí? La proyección revolucionaria del derecho natural. Pero vamos a ver cómo eso empieza a cambiar, ¿sí? Ya Hobbes sin duda lo va a problematizar de una manera excepcional. Hobbes se pregunta qué es el derecho natural y se responde, hoy en día, mediados del siglo XVII, el derecho natural es libertad absoluta. Libertad absoluta es todo el mundo hace lo que quiere. Libertad absoluta es competencia salvaje no regulada jurídicamente. Derecho natural es acumulación primitiva de capital. Es el momento en que el capitalismo está naciendo, está acumulando riqueza, ¿sí? No hay regulación jurídica fuerte y por tanto ese derecho natural, esa libertad absoluta, dice Hobbes, nos está generando un estado de caos, de muerte, de inseguridad. Tenemos que superar ese estado de naturaleza que tiene un carácter profundamente negativo.
¿Cómo lo podemos hacer? Dice Hobbes, a través de las leyes de naturaleza, que es un concepto renacentista, la noción, incluso ya moderno, la noción de ley newtoniana. ¿Cuáles son las leyes de naturaleza? Dice Hobbes. Las leyes de naturaleza de la sociedad. ¿Cuáles son las leyes sociales? ¿Cuáles son las leyes que rigen la sociedad? Entonces Hobbes dice, hay dos leyes. ¿Sí? Primero, y esta primera se divide en dos. Y se pregunta, ¿qué es lo más importante para un ser humano? Uno tendería a responder, pues lo más importante para un ser humano es la preservación de la vida. Pero Hobbes sabe que si establece la vida como lo más importante para un ser humano, mantiene un estado de naturaleza de muerte y de inseguridad. Porque en el momento en que yo me vea amenazado, yo voy a revirar. Si van a venir a matarme, pues yo mato primero. ¿Sí? Entonces, Hobbes da un giro en ese razonamiento causal y dice, lo más importante para un ser humano es la preservación de la paz. Primera ley de naturaleza, primera ley social, porque solo preservando la paz, preservo la vida, solo con paz. Segunda ley de naturaleza, preservo la vida. Y aquí entonces Hobbes introduce una prescripción político-moral por encima del derecho, por encima de lo legal. ¿Sí? Lo importante es la paz para preservar la vida. Y ahí sí entonces podemos, segunda ley de naturaleza, construir el contrato social. Ese contrato social lo plantea Hobbes en tres momentos. Primer momento, nos unimos y deliberamos para enajenar la libertad. Segundo momento, enajenamos efectivamente la libertad. Y tercer momento, el Leviatán, el Estado, acepta la enajenación de la libertad absoluta. Ahí se produce un contrato entre esa comunidad, que es una comunidad política, con el Estado, con el Leviatán. Y ahí sí el Leviatán entonces entra a darnos el estatus de juridicidad. El Leviatán crea la ley y crea la disposición sobre la economía. ¿Sí? Regula la economía, regula la sociedad jurídicamente. Pero cuando el Estado, el Leviatán, le dice a Hobbes, listo, ahora entrégueme el derecho de resistencia, Hobbes le dice, no señor, el derecho de resistencia sí no se lo voy a entregar, porque el derecho de resistencia es lo único que le queda a la sociedad para oponerse a los desmanes del Estado, a los excesos del Estado o a los excesos y desmanes de cualquier actor social que en un momento dado lo haga. Entonces, Hobbes preserva el derecho de resistencia. Pero esa preservación del derecho de resistencia desaparece después con el liberalismo. Entonces llega Locke, adopta la estructura del Estado del contrato social, que es muy importante. La teoría del contrato social es de las grandes teorizaciones de la humanidad. Hay un libro de un español que se llamaba la imaginación jurídica. El contrato social es un, es un, es un instrumento de imaginación jurídico-política extraordinario. La sociedad hace un contrato, ¿sí? Concibe un sistema político, concibe un procedimiento para no tener que acudir a la violencia,
para poder resolver sus eh, diferencias pacíficamente, por un procedimiento además legal, un procedimiento juridizado. Locke plantea un estado de naturaleza armónico porque él no quiere pelear con la propiedad, quiere mostrar que la propiedad no tiene sangre, que era lo que de alguna manera estaba mostrando Hobbes. Ya hay el conocimiento de las tribus, de las comunidades indígenas en América. Entonces dicen, mire, acá cada uno tiene su propiedad, cada uno consigue su pedacito de tierra, ¿sí? De manera natural, sin pelear, sin nada. Un estado de naturaleza armónico. Que Locke es liberal, pero Locke es también burgués, ¿no? La burguesía naciente, ¿sí? La burguesía que está ya digamos, en lucha con los landlords, con los terratenientes ingleses, ¿sí? Pero que va a tratar también de conciliar con los landlords, ¿sí? Entonces, plantea cómo esa propiedad que se ha conseguido de manera espontánea, de manera natural, empieza a ser un motivo de discordia, de conflicto en la sociedad, porque entonces, claro, los que no tienen propiedad empiezan a afectar o empiezan a querer coger la propiedad de los que tienen. Entonces, la sociedad termina en un estado de guerra donde la propiedad es amenazada. Esa es sin duda la principal característica de la teoría de Locke. La propiedad es amenazada. Y entonces le propone, y aquí le está proponiendo a los terratenientes, miren, nos están amenazando la propiedad, hagamos una cosa, hagamos un procedimiento para crear un gobierno civil donde la mayoría toma la vocería de toda la sociedad, donde la mayoría se impone a la minoría, con miras a crear un Estado que en últimas proteja las libertades individuales, por supuesto, pero también proteja una de las principales libertades individuales que es la propiedad. Y cuando a Locke le preguntan, bueno, ¿y qué hacemos con el derecho de resistencia? Locke da un giro muy interesante del liberalismo. Dice, hay desobediencia civil contra el tirano. Y esa será la bandera de la burguesía revolucionaria en Francia, incluso en Estados Unidos, ¿sí? Y en las revoluciones burguesas del siglo XIX, pero no hay desobediencia civil contra las leyes. Y aquí nace esa herencia de la modernidad tardía que veremos más tarde en Kelsen, la obediencia absoluta a la ley. Entonces, la revolución estadounidense en el 76, ¿sí?, estará inspirada por estos principios ya de esta teoría del contrato social liberal. Es legítimo levantarse contra el tirano, pero no será legítimo levantarse contra la ley. Rousseau, que no es liberal, lo que pasa es que a Rousseau se lo cogieron los liberales, ¿sí? Se lo chuparon los liberales para hacer una formulita muy contraria a lo que quería Rousseau. Porque Rousseau, digamos, lo que no le gusta el contrato de Locke. Rousseau dice, no, ahí eso es una calma chicha entre las mayorías y la minoría, eso tarde o temprano la minoría se levanta en armas, eso no nos sirve, ¿sí? Esa división entre mayorías y minorías es antipática, eso lo que hace es polarizar a la sociedad. No, Rousseau pertenece a una tradición republicana. Entonces él dice, la sociedad es una convergencia de intereses particulares, una tensión de intereses particulares. Pero por encima de los intereses particulares hay un interés general.
y el interés general debe primar sobre los intereses particulares. Y de ese interés general surge, en un primer momento, la necesidad de constituir y conformar un contrato social, un Estado, ¿sí?, que esté por encima de los intereses particulares. Pero en el marco ya de ese Estado, ¿sí?, de ese interés común, de ese interés general que lo ha alimentado y lo constituye, la sociedad pues sigue discurriendo, la sociedad sigue madurando y el interés general deviene una voluntad general. Entonces, el tercer momento de este razonamiento de Rousseau, ¿sí?, interés particular, interés general, pero todavía es un interés, digamos, todavía básicamente, llamémoslo así, estratégico, un interés, si ustedes quieren, económico, un interés puntual, pero encima del interés general se cuece, se madura la voluntad general. Y en la voluntad general, entonces, hay un proceso de identificación entre mayorías y minorías. Porque Rousseau, como republicano, no quiere que haya mayorías que se impongan a las minorías, ¿sí? Más porque en el republicanismo las mayorías siempre son antipáticas, siempre terminan adoptando una, una lógica de imposición, de hegemonía, ¿sí? Siempre terminan creyendo que ellos se las saben todas, que los demás somos unas bestias, que las minorías no tienen derechos, que los que mandan son las mayorías. Entonces a Rousseau no le gusta eso. Él vive en Ginebra, en un modelo de democracia participativa, de democracia directa. No le gusta Locke, no le gustan esos liberales, ¿sí? Él quiere una cosa donde la sociedad se vuelva una comunión, ¿sí? Entonces la voluntad general tiene ese sentido de reconciliación, ¿sí?, entre unos y otros, de las fuerzas políticas de una sociedad. Pero le pone un carácter a esa voluntad general inalienable, indivisible, absoluto e infalible, no se equivoca, la voluntad general no se equivoca. Bueno, entonces si no se equivoca, nadie puede ir en contra de la voluntad general. Y entonces Rousseau, pese a que provenía de una tradición republicana, termina negando la desobediencia eventual a la voluntad general. La voluntad general es infalible, no puede ser confrontada ni de ser desobedecida. El liberalismo, como les digo, se tomó a Rousseau y concibió una fórmula terrible, y es que las mayorías, particularmente las legislativas, que son mayorías, frente a las minorías que hay también en un legislativo, representan la voluntad general. Falso de toda falsedad. Las mayorías no representan la voluntad general, ni siquiera en un legislativo. Y llega Kant. Kant va a cerrar el derecho natural temprano moderno. Hay dos teorías en Kant, pues. Bueno, hay varias. En lo que a nosotros concierne a nivel del derecho, hay que ir primero a los fundamentos de la moral. Y aquí ya Kant habla de moral, no de etos, no de eticidad, no de ética. Entonces se pregunta, ¿dónde está la moral? ¿Será que están las costumbres? No, no. La moral no está en las costumbres, niños. Lo que está en las costumbres es la eticidad. La moral es más amplia que las costumbres del pueblito.
porque las costumbres son también caníbales. ¿Cuál es el 11.º mandamiento colombiano? No dar papaya. Y el 12.º, a papaya dada, papaya partida. Esos son mandamientos caníbales de nosotros los colombianos. Ese chistecito ni siquiera nos lo comprenden en otros países latinoamericanos. Esos son mandamientos caníbales. Eso es lo que llamaba Antanas Mocus la cultura del atajo, ¿sí? Que hemos estimulado acá. Entonces, esos son mandamientos caníbales, esos son costumbres, ¿sí? Esos son máximas contextuales que guían nuestra acción. No, el primer rasgo de la moral es la universalidad, no lo contextual, no las costumbres, ¿sí? O sea, comer calentado con frijoles, eso es para los paisas, pero eso no gusta acá. Acá se coman en la changuita o en el Tolima grande se comen es el tamalito, ¿sí? No se comen calentado con frijoles. Eso es contextual, eso no es universal, ¿sí? Entonces, la universalidad no son costumbres contextuales ni modelos ejemplarizantes de vida buena. Segundo, la moral tiene que ser autónoma, ¿sí? No heterónoma. No es que me la manden, no es que me la mande mi papá o me la mande el gobernante o el policía o el presidente. No, yo tengo que asumirlo autónomamente, no heterónomamente. Y tercer fundamento de la moral, la libertad como un factum de la razón, es decir, el reconocimiento de que yo subjetivamente soy libre. Seguramente me voy a tener que regular por normas, por leyes, listo, pero yo subjetivamente soy libre. Esos son los fundamentos de la moral, no de la ética, no de la eticidad, porque la ética, la eticidad son contextuales, son de la parroquia, son del pueblito. Esto más tarde Kant, ¿sí? Vamos a ver cómo lo elabora. Una vez que nosotros hemos establecido esos principios de la moral, podemos entrar entonces a establecer los fundamentos de la política y del derecho. Kant va a decir, donde hay estado de naturaleza, prima el derecho privado. El estado de naturaleza está definido desde la primacía de los intereses particulares, del derecho privado. Los intereses particulares son derecho privado. En ese contexto se impone necesariamente un consenso político, un contractus originarius, dice Kant. ¿Para qué ese consenso político? Para constituir los fundamentos del derecho público que fundamentan, que sustentan la sociedad civil, ¿sí? Y ese derecho público dirime los conflictos del derecho privado. Pero de nuevo, cuando le preguntan a Kant, ¿y la resistencia ciudadana y la desobediencia civil? Entonces dice, no, porque si hubo un consenso político, ¿por qué va a haber resistencia ciudadana? Si ahí estuvieron todos, sería una contradicción en los términos. Sería una contradicción de la razón. No hay desobediencia, no se reconoce la desobediencia al ordenamiento. ¿Cuáles son las grandes falacias, las grandes mentiras que en nuestro país han hecho historia? Primera, que el derecho natural confesional es universal, ¿sí? No, el derecho natural católico es de Occidente católico, ¿sí? Es de Occidente católico, ¿sí? Eso no es universal. Eso es para la comunidad de católicos. Y no todos son católicos, ¿sí? Por tanto, no se puede plantear que el derecho natural de carácter confesional sea universal. Y segundo, que la moral kantiana es subjetiva, ¿sí?
que es personal. Y así se lo oye uno decir muchas veces, incluso a profesores de derecho. No es que la moral kantiana es subjetiva, pero el derecho natural sí es universal. Mentira, falso de toda falsedad. Estos postulados iniciales de la moral kantiana, que ustedes encuentran en Fundamentación de la Metafísica de la Moral, ¿sí? Perdón, el libro Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres. Kant tiene dos libros donde trata los aspectos, digamos, morales, jurídicos y políticos. Pero la matriz, de nuevo, de el derecho natural kantiano está en los fundamentación de la metafísica de las costumbres, no en la metafísica de las costumbres. La metafísica de las costumbres ya es una elaboración, digamos, más pulida, como lo será más tarde la crítica de la razón práctica. Esto proviene de la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Ese carácter de universalidad, Kant lo va a afinar lo que se conoce como el imperativo categórico kantiano. Más tarde, en la crítica de la razón práctica, Kant va a decir: el núcleo de la filosofía moral es el, el imperativo categórico. ¿Y cómo, qué reza el imperativo categórico kantiano? Y este es el fundamento, óiganlo bien y grábenselo, del derecho racional moderno, ¿sí? Este es el fundamento moral del derecho racional moderno. Por eso otra de las falacias es decir que derecho y moral están separados, que el derecho se sustenta aquí. Ese derecho que ustedes están estudiando y van a estudiar se sustenta aquí. Obra de tal modo que la máxima que guíe tu acción, que cada uno de ustedes, lo que oriente su acción, y ahí viene lo que quiero que ustedes comprendan en toda su extensión, como fruto de una deliberación universal, como fruto de una deliberación universal, sea hacer siempre de ti y de cualquier otro un fin y nunca un medio. Entonces, la moral kantiana no es lo que yo pienso, no, es claro lo que yo pienso, que he asumido autónomamente, pero como fruto de una deliberación universal en la que yo participé. Profe, ¿puedes volver un Entonces, la momento la moral kantiana, por favor? ¿cómo? ¿Puedes volver un momento la diapositiva, por favor? Entonces, la moral kantiana no es como muchos profesores de derecho dicen, no, es que eso es una moral personal, eso es una mentira, ¿sí? La moral kantiana, al contrario, tiene el presupuesto de una deliberación, no solo de una universalidad abstracta y vacía en la línea de Platón. No son ideas paradigmáticas por ahí que yo llego, no. Tiene el sentido y el significado, ¿sí?, de ser el fruto de una deliberación universal. Es decir, que todos los que han podido deliberar han llegado a la conclusión de que mi vida se tiene que regir por hacer de mí mismo y de los otros un fin y nunca un medio. Por tanto, que yo a mi semejante no lo puedo degradar, no lo puedo ver como una cosa, no lo puedo ver como una mercancía, no lo puedo ver como un ser inferior, porque al participar él en esa deliberación universal con los mismos, con las mismas dignidades que yo, él estaría reclamando para él mismo el mismo trato. Entonces, el derecho racional moderno, como lo vamos a ver después, tiene este presupuesto moral.
en su simiente, en su raíz. ¿Sí? La frase de Kant, el cielo estrellado sobre mí, crítica de la razón pura, la ley moral dentro de mí, no significa que cada uno tenga su moral kantiana, significa que esa ley moral ha pasado por una deliberación universal. Y por eso va a decir Kant también a la auténtica política y al derecho les es imposible dar un solo paso sin haber rendido antes homenaje a la moral. Es decir, que el derecho y la política tienen que responder siempre a este imperativo categórico, con el cual Kant buscaba superar la ética del contexto, la eticidad, el etos de las costumbres, incluso de los modelos ejemplarizantes de vida buena de la parroquia, del pueblito. La Revolución Francesa pues va a tener, digamos, en su sentido original, después va a haber una desviación, ese sentido igualmente. Entonces, terminemos insistiendo en esta distinción entre republicanismo y liberalismo. No la vamos a ver aquí en profundidad, esto es parte del curso de filosofía política, pero las dos tradiciones modernas que se enfrentan son el republicanismo, que reconoce la desobediencia al ordenamiento, la desobediencia a la ley, ¿sí? Y que por tanto es profundamente democrática, recogiendo ese sentido del que vimos en Spinoza del derecho natural, y el liberalismo, al contrario, va a pregonar después de Locke la obediencia absoluta a la ley, la obediencia absoluta al derecho. Por tanto, para ser demócrata no se requiere ser liberal y se puede ser liberal sin ser demócrata, precisamente porque el uno acepta la desobediencia legítima a la ley, mientras que el otro no acepta la desobediencia legítima a la ley. Culminamos entonces ideal regulativo, imperativo categórico, justicia como razón en el derecho natural, en el justnaturalismo temprano moderno, y obediencia absoluta a la legalidad.